La semana pasada comenzamos con nuestra serie de las parábolas escatológicas. Esta es una parábola escatológica por causa de lo que dice el versículo 13. Vela, estate pendiente. ¿Por qué? Porque no sabes el día ni la hora. ¿Qué cosa? En que el Hijo del Hombre vendrá, futuro, escatos. De modo, hermano, que esta enseñanza es para aquellas personas que están presentes, que están esperando al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo cómo es que esto sucederá, cómo es que viene el rapto y cómo es que estarán algunos en la tribulación. De la misma manera, estuvimos analizando cómo es que el Hijo del Hombre viene en las nubes y todo ojo le verá. Dice la Biblia en Mateo 24, que es el contexto de Mateo 25, que como el relámpago se muestra del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Visible. Todo mundo sabrá. También vimos, hermanos, que todas las tribus de la tierra se lamentarán, Zacarías 14, 1 y 2. Vimos, hermanos, que todo Israel será salvo en ese momento, porque lamentarán al ver a aquel a quien traspasaron. Vemos, hermanos, que de alguna manera que desconocemos, aunque creemos que es por arrepentimiento y fe, Israel creerá. Pero esta es una parábola de advertencia. Dice primeramente, el reino de los cielos es semejante, no a las 10 vírgenes, sino es comparado a la experiencia de estas 10 vírgenes. Aquí encontramos dos entidades. Primeramente, el esposo y las 10 vírgenes. Sin embargo, hermanos, aquí no se menciona a alguien. Aquí no se menciona a la esposa. Es correcto. Porque algunos hermanos creen que estas 10 vírgenes son la esposa. Pero cuando yo estaba pensando y meditando en esto, consideré, ¿y qué pasa, hermanos? ¿Será que Jesucristo es polígamo? No, porque las 10 vírgenes no son la esposa. Luego, hermano, estas salieron a recibir al esposo, pero la parábola menciona una división entre las 10 vírgenes. Hay 5 insensatas y 5 prudentes. La pregunta es, ¿por qué algunas son insensatas y algunas son prudentes? Bueno, el punto de la parábola no es esta, sino el punto de la parábola es que unas no se apercibieron de la venida del esposo. En aquella época, hermano, y quiero contarte el contexto de la parábola, si es necesario estudiar el contexto histórico para que entendamos esta parábola. Mira, en aquella época en Palestina, cuando había un casamiento, el novio antes de la boda iba a negociar con los padres de la novia. ¿Por qué? Bueno, a esto se le llama dar un dote. El novio iba a la casa de la esposa a dar un dote con el propósito de que los padres de la novia den la novia al novio. ¿Por qué un dote? ¿Qué es algo en venta o qué? No, simplemente es porque la novia, mientras está bajo la casa del padre, trabaja en el campo, cría ovejas, está haciendo esto. En nuestros términos es un activo para la familia. Pero si se le quita ese activo a la familia, entonces el padre de familia, la madre de la familia de la novia, quedan a expensas de alguien más. Van a necesitar a alguien más para que les ayude en las labores cotidianas. Es por eso que, como una remuneración por quitarle ese activo a la familia, el novio daba un dote. Pero el dote, hermanos, también servía para la novia. La novia, hermanos, cuando se casaba y tenía problemas conyugales, o se divorciaban, o algo sucedía, la novia podía usar de este dote. ¿Alguien recuerda la parábola del dracma? ¿Para qué la novia o para qué la esposa estaba buscando el dracma? Porque el dracma era parte del dote. Si perdía el dracma, entonces su futuro podría ser complicado. Entonces la novia guardaba parte del dote. De modo que el dote era para la novia y era para la familia de la novia. Escucha esto. Es por eso que el novio aún no llegaba. Cuando de repente llega, comienzan a gritar, ¡ahí viene el novio! ¿Dónde estaba? En nuestro contexto cultural, ¿quién es la que tarda? La novia. Pero no porque la novia vaya a negociar un dote con la familia del novio, sino porque así se hace culturalmente.
En Palestina es diferente, el novio es el que tarda, pero porque está negociando el dote a la familia de la novia. Ahora escucha esto, eso es interesante, el novio paga para poder adquirir a la novia. Este no es el tema, pero ¿no te parece algo similar a lo que Cristo hizo con nosotros? Él pagó para que pudiera tener a la novia. Se cierra el paréntesis. Es por ello, hermano, que el novio en ocasiones tarda para llegar a la ceremonia nupcial. Mientras tanto, la novia se está arreglando. ¿De qué manera? Escucha esto. Se prepara con zarcillos en su nariz, en sus orejas, se pone collares. Esto es lo que se hace en Palestina, o eso es lo que se hacía en Palestina en aquel entonces. Se ponía collares, brazaletes, adornos costosos, primorosos. El vestido de la novia tenía que ser espectacular, no es como el día de hoy, pero también era espectacular porque siempre recordaría a la novia ese hermoso día. Vaya por favor a Jeremías 2:32, y esta es solamente una referencia de cómo es que la novia llega. Y para entender la parábola de las 10 vírgenes y el esposo o el novio, debemos entender cómo se hacían las bodas en aquel entonces. Dice Jeremías 2:32. ¿Se olvidará la virgen de su atavío? Esa es una pregunta retórica. ¿Sabes por qué no se olvida la virgen de su atavío? Porque es hermoso. ¿O la desposada de sus galas? Hermano, no quiero hablarte más de la novia, porque la novia no se menciona en este pasaje. Pero continuemos con el esposo. Él debía vestirse como un rey. Aunque era un campesino el que se iba a casar, tenía que vestirse de la mejor manera, porque iba a ser un día especial. Si tenía el dinero suficiente, debía llevar la corona de oro, y si no, una guirnalda de flores recién cortadas. Esta era la tradición. Sus vestidos eran perfumados con incienso y mirra, y sus sandalias adornadas con listones y cuidadosos nudos atados. En ese momento, el novio campesino, el más humilde, era el rey extravagante porque era el día de la boda. Isaías dice esto: porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió. Es decir, me vistió de una manera excelsa. Esto es lo que hizo el Señor conmigo. Pero esta es la manera en la cual el novio se vestía. Ahora, quiero concluir el contexto histórico diciéndote lo siguiente. En ocasiones, los familiares llevaban a la novia a la casa del novio y el novio llegaba a su casa. Pero también era común ver al novio yendo a la casa de la novia y luego llevarse a la novia hasta su casa, hasta su tálamo, hasta su habitación. En este transcurso, y esto es lo más relevante de este contexto, escucha esto, en ese transcurso, en lo que el novio llegaba hacia su casa, ya sea que la novia estuviera en casa o ya sea que el novio fuera por la novia y la llevara hasta su casa, en este transcurso, en esta caminata, había un prosélito, había gente que seguía al novio. Había algarabía, había tamboriles, había flautas. La gente, en lugar de lanzar arroz como el día de hoy, la gente lanzaba maíz. Esto es real, esto lo vi en varios libros. Por ejemplo, vaya al Salmo 45:14. Y es aquí, hermanos, en donde entran las 10 vírgenes. Viene el novio hacia su casa y en este transcurso hay una compañía, específicamente vírgenes, acompañando a la novia. Salmo 45:14 dice: con vestidos bordados será llevada al rey, vírgenes irán, ¿cómo? En pos de ella. Entonces, ¿quiénes son las 10 vírgenes? Según la cultura de Palestina, en los tiempos de Jesús, y aún parece ser que en los tiempos de David, ¿quiénes eran las vírgenes? Las damas de honor, las que iban cortejando a la novia. Así que las 10 vírgenes no es la novia. Las 10 vírgenes es la compañía de la novia. Dice: con vestidos bordados será llevada al rey. Estamos en Salmo 45:14. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Escucha esto. Mientras venía todo este prosélito de mujeres y de hombres también que iban acompañando al novio, un mensajero anunciaba a grandes voces, estando a la puerta de la casa del novio: ¡ya viene el novio!
sea que llevara a la novia, o sea que la novia ya estuviera ahí, la algarabía era por el novio. Un mensajero gritaba, ya llegó el novio, prepárense. Ahora, por cierto, todo esto es en el atardecer hasta el anochecer. La primera fiesta se llevaba a cabo en la noche. ¿Por qué digo esto? Porque tienen que ver mucho las lámparas de las vírgenes. Si no llevabas lámparas, ¿qué sucedía? No podías ver. Recuerda que no tienes que ver esta historia como el día de hoy, es decir, no había lámparas, no había alumbrado público, lo único que había era la iluminación de la luna y las estrellas y hasta ahí. Así que el mensajero anunciaba la llegada del esposo a su propia casa e inmediatamente iban con sus antorchas al encuentro del futuro marido que aparecía bajo otro mar de lámparas y entre ellas las 10 vírgenes o vírgenes. Ahora escucha esto. Las vírgenes salían a recibir al esposo con sus propias lámparas. Lamentablemente, en esta historia, en esta parábola, encontramos 10, 5 de ellas prudentes y 5 de ellas insensatas. 5 no pudieron pasar, ¿sabes a dónde? A la algarabía, a la boda, a la celebración de que el esposo por fin se casó con la esposa. No pudieron entrar y quedaron fuera de las bodas de la esposa con el esposo, es decir, no se prepararon. Aunque pidieron a las 5 vírgenes, aunque estas 5 vírgenes tenían sus antorchas, no se prepararon. Y vamos a comenzar, hermanos, con la interpretación de la parábola. Ya conocimos el contexto histórico, pero quiero decirte lo siguiente. La verdad central, mírame aquí, la verdad central de esta parábola se enfoca sobre la necesidad de estar siempre preparados. Este es el punto de la parábola, estar siempre preparados para la parusia. ¿Recuerdas qué era parusia? ¿Alguien recuerda qué era parusia? ¿Alguien, hermanos? La venida. Esa es la palabra griega, parusia. ¿Qué significa parusia? Venida, recuerda que lo vimos, es una traducción, pero venida es la presencia plena. Recuerda cuando los discípulos preguntaron en Mateo 24, 1 y 2, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Ellos no tenían en mente una segunda venida, ellos no sabían que regresaría, ni siquiera sabían que iba a resucitar. Lo que ellos tenían en mente, ¿cuándo será la presencia plena de tu gobierno como Mesías? Entonces, esta enseñanza, el punto central se enfoca en la necesidad de estar preparados para la parusia, para la presencia plena del gobierno mesiánico. El esposo sabemos quién es. Es aquel que da el dote. ¿Quién es? Cristo es el esposo. Esto es fácil, hermano. Esto es de kinder. Aquel que viene para tomar a la esposa, ¿quién es? Cristo. Y según el contexto, ¿quién es el que viene? ¿Quién es el que va a producir la parusia, la presencia plena, su llegada? ¿A quién esperamos? A Cristo. Él es el esposo. Y las vírgenes son las amigas de la novia. Sin embargo, estas amigas están clasificadas: prudentes, insensatas. Y yo lo he determinado así: verdaderos creyentes y creyentes nominales. Escucha esto. Comenzamos con las 10 vírgenes. Mateo 25:3. Las vírgenes insensatas, los creyentes nominales, ¿quiénes son? Dice el texto: las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo el aceite. Para comenzar, necesito saber qué es insensato. ¿Alguien me puede decir qué es insensato? ¿Imprudente? Necio. ¿Qué más, hermanos? Exacto. Sin sentido. Falto de sabiduría. El diccionario Lexham lo traduce así: es una persona desprovista de sabiduría, desprovista de buen juicio. ¿Y esto qué importa, hermano? ¿Qué tiene que ver? Yo tengo sabiduría. Escucha esto. Toda persona, y eso es lo importante de la insensata, toda persona que no está preparada para la venida de Cristo es una persona insensata. Falta de sabiduría.
no tiene el entendimiento necesario para esperar al Mesías. Toda persona que no está a la expectativa de la inminente venida del novio es una persona insensata. Toda persona que no está a la expectativa de la inminente venida de Cristo es una persona insensata. No lo digo yo, lo dice el texto. Las insensatas no se prepararon, hermano. No seamos insensatos. Estemos preparados para la venida de Cristo. Se dice que ellas tomaron las lámparas, pero no tomaron el aceite. Aquello que era esencial para una larga llama, no lo tuvieron presente. Ahora, yo creo que aquí la llama o el aceite no es el Espíritu Santo. Cristo en ningún momento está diciendo que es el Espíritu Santo. Lo que sí dice es que la llama o el aceite es aquello que da durabilidad a la llama con el fin que entres a la boda. Así que aquello que era esencial, ¿qué cosa? El aceite. Hermano, yo no te voy a decir qué es lo esencial para tu vida, pero todo aquello que trasciende al Evangelio es esencial para tu vida para esperar la venida de Cristo. Creían que el novio llegaría pronto. Ellas decían, bueno, pues va a venir seguramente ya en una hora, pero no se prepararon con el aceite. Esto era así, hermanos, a que no se pudieran preparar realmente para poder recibir al esposo con las lámparas encendidas, con la algarabía, para poder llegar hacia la casa del novio. Hay gente que está preparando muy poco aceite y cuando se les acaba la mecha, se apartan. ¿Sí está conmigo? No desean esperar más. ¿Por qué, hermano? Porque si hubieran querido esperar más, se hubieran preparado más. Eso es interesante. Hay gente que vive por un tiempo en la vida cristiana, pero ven que el Señor tarda en venir y se retiran, se apartan, son cristianos nominales, por meses, por temporadas. Cristianos de medias tintas, insensatos, sin sabiduría. Ellos dicen que esperan al novio y sí, pueden esperarlo por un poco de tiempo, pero realmente no están cabalmente preparados. ¿Tú podrás estar aquí, hermano? Nominalmente. Buenas noches. ¿Sí estás aquí, hermano? Porque eran vírgenes y se habían preparado por un poco de tiempo, pero no debidamente. Son insensatas porque no se prepararon, o de antemano no se iban a preparar porque eran insensatas. ¿Usted qué cree? ¿Sí me entendió? Eran insensatas porque no se prepararon, o no se prepararon porque eran insensatas. ¿Quién cree la primera? Hermanos, no se prepararon porque de antemano eran insensatas. Toda persona que no se prepara es una persona falta de sabiduría. Ahora, escucha aquí, Mateo 25:4. Pasemos de hoja. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Esos son los creyentes reales, juntamente con sus lámparas. Ahora, ¿qué es prudencia? ¿Alguien me puede decir, por favor, qué es prudencia? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo, hermana? ¿Qué piensa para hacerlo, hermano? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Eso me gusta, hermanos. Adelante, ¿alguien más? Prudencia. Ánimo, hermanos, ánimo. No sea prudente a la hora, hable. Piensa antes de abrir la boca. Prudencia, muy bien. Ok. Prudencia, según un diccionario bíblico, piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica la conducta para no recibir el producto perjudicado o prejuicios innecesarios. Muy bien dicho, hermanos, todos creo que estuvieron en lo correcto. Por eso, hermanos, ningún prudente se pierde.
Todos los prudentes reciben al esposo. ¿Por qué? Porque todos los prudentes piensan en los riesgos posibles. Yo no he visto un verdadero creyente, hermano, que sea imprudente, que no esté a la expectativa de la venida. No, más bien todos los prudentes están siempre a la expectativa del regreso de Cristo, de la parusia, de su venida, de su milenio, de su gobierno como Mesías. Por eso ningún prudente se pierde, porque es la naturaleza de un prudente. ¿Cuál? Pensar en los riesgos posibles. Si yo sé que viene esto y yo sé que viene destrucción, entonces me apercibo, me preparo, me capacito. Amén. Siempre está orando, siempre está leyendo sobre su Señor, siempre está sirviéndole, siempre está siendo fiel porque sabe que viene. Amén. Sabe que viene Cristo, no tiene mecha corta, no es un creyente que dure poco, no es un creyente que sea nominal, que hoy está bien, activo, presente y que al poco tiempo se desaparece. Nunca se queda sin aceite, porque es prudente. No es al revés. Nunca se queda sin aceite porque están constantemente checando, mírame aquí, observando su vida espiritual, siempre. Hermano, que no haya un solo día en nuestras vidas en que no chequemos nuestro aceite. Buenas noches. Que todos los días de nuestra vida siempre estemos preparados, checando nuestras lámparas, porque Cristo viene. Que el día que venga te encuentre haciendo así. Como dice en la parábola del mayordomo fiel, sobre todos sus bienes le pondrá. Bienaventurado el mayordomo, que cuando llegue el Señor lo encuentre haciendo así. Nunca se queda sin aceite. Hermanos, ¿cómo andamos con tu aceite? ¿Cómo andamos con tu aceite? Amén. ¿Hay llama? Y no quiero ser medio carismático, pero ¿está la mecha encendida? ¿Está el fuego encendido? Hermano, yo vengo a la iglesia. Hermano, mira, la vida cristiana no se rige solamente en venir a la iglesia. A veces pensamos, mis hermanos, que solamente con venir, congregarnos y irnos, ya la hicimos. Pero la vida cristiana no se rige solamente en sentarse. Los católicos lo hacen mejor. Hola. Pero ya, dije que no iba a ser así que pasemos al próximo punto. Mateo 25:5. Hermanos, la palabra es la que nos transforma, nos cambia, no mis palabras. Así que mi plan no es ofenderte. Mateo 25:5. Dice el texto. Y tardándose el esposo, ¿qué hicieron? Cabecearon todas. ¿Cómo? Las vírgenes prudentes y las insensatas cabecearon. Esto me costó trabajo entenderlo, hermanos, y no quiero alegorizarlo, pero es la naturaleza de un humano. Es la naturaleza del pecado. Y se durmieron. No hay cristiano, hermano, que no pueda dormirse en su vida cristiana. Pero que siempre la mecha esté encendida. Que aunque te duermas estés preparado. Amén. Porque recuerde lo que dice José 2:1. Camarón que se duerme. No viene Cristo. No se lo lleva. Viene el día, hermanos. Viene el día en el que diremos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quiénes? Los prudentes. Aquí está el Cristo, vienen las nubes, aquí está la parusia, su venida, aquí está, lo estoy viviendo. Esperamos ese día glorioso cuando todos digan, aquí está el Cristo, viniendo en las nubes, con poder y gran gloria, viéndolo desde el occidente hasta el oriente, todo ojo viéndolo y todos postrándose delante de él por su venida, descendiendo en las nubes, como Señor y Rey, cumpliendo la promesa que le hizo a David. En 1 Samuel 8, cumpliendo la promesa que le hizo a Abraham, en ti serían benditas todas las familias de la tierra, cumpliendo la promesa que le hizo a Jeremías, en Jeremías 31 y Jeremías 33, hermanos, cumpliendo su venida. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es su gobierno como Mesías. Isaías capítulo 9. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Hermanos, ese es nuestro rey gobernante que viene y viene pronto. Ahora escucha esto. Llegó a la medianoche el esposo. No llegó en el día. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Cristo viene en la noche? No, eso es una parábola.
El esposo tardó lo necesario, hermano. Pero escucha esto, llegó. En la parábola, el esposo tardó lo que tenía que tardar, pero llegó. Amén. Esa es la esperanza gloriosa. Lo esperamos, amén. No sabemos cuándo más va a tardar, pero Él llegará. A medianoche, en el día, en la tarde, pero llegará. Pedro escribió en su carta, porque el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, ninguno de nosotros, sino que todos procedan al arrepentimiento. En términos jarochos, que te agarre confesado, que te agarre bien, que no te agarre sin tu lámpara. Vaya por favor al versículo 8 de Mateo 25. Dice el texto: y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué? Se apagan. Y este cuarto punto lo he titulado, el esperar al novio es personal. Escucha esto. Las que no estaban preparadas, les pidieron aceite a las que sí estaban preparadas. ¿Y qué pasó? No, porque es personal. No puedo compartir de mi aceite, porque si yo me quedo sin aceite, yo también no podré estar en las bodas. Hermanos, por eso es personal. Mateo 25:9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vean la respuesta de las prudentes, mis hermanos. Vean esta respuesta. El sentido no es que las prudentes sean envidiosas. Cualquiera de nosotros pudiéramos decir, hermano, no le compartieron, son unas envidiosas. ¿Cómo es que van a ser creyentes? Pero ese no es el punto de la parábola. El punto de la parábola es que entendamos que la venida y la esperanza debe ser personal. Escucha esto. Estar en la iglesia con gente que es prudente. Escucha esto, hermano. Mientras tú vives una vida sin preocuparte de su venida, te hace una virgen insensata. Porque la esperanza no es colectiva. Tú pudieras estar aquí y todos pudiéramos esperar a Cristo, pero no es colectiva, la esperanza es personal. Yo puedo decirle a mi hermano, hermano, compárteme de tu aceite, porque es colectivo, pero no, es personal. Yo debo esperar a Cristo personalmente. Sea que estés rodeado de puro creyente, prudente y verdadero. Escucha, nadie podrá ayudarte el día que Cristo venga si no lo esperaste correctamente. Nadie. No. Mejor vayan y compren aceite a quien vende y luego vayan y esperen al esposo. Hermano, esperar a Cristo es personal. Nadie podrá ayudarte el día que Cristo venga. Nadie te podrá echar una letanía, unos Padres Nuestros y luego unas Aves Marías. Nadie podrá ayudarte. Ni el cristiano más puro, más santo podrá ayudarte. Porque tenías de antemano que estar preparado por tu propia cuenta. No importa el seminario donde fuiste, no importa los discipulados que tomaste, si eres miembro de una iglesia o asistes a la iglesia más activa, si no te preparaste personalmente, no entrarás en el reino, porque la esperanza no es colectiva, absolutamente es personal. Si fuera colectiva, las 10 vírgenes hubieran entrado a las bodas, pero 5 no entraron, porque esas 5 personalmente no se prepararon. Vivirás la experiencia de las 5 vírgenes que no entraron a la algarabía. Mateo 25:10, vaya ahí por favor. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Un día viene Cristo. Y si no estuviste preparado, ahora no estamos hablando solo del rapto, recuerda, estamos hablando del contexto de Mateo 24. ¿De qué cosa? De su segunda venida, de la parusia. Un día viene Cristo y si no estuviste preparado, quedarás fuera. Estas son las vírgenes insensatas. El creyente es prudente, pero es prudente porque espera su venida. Segunda de Timoteo 4:8, acompáñame ahí por favor. Dice el versículo, por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, juez justo en aquel día. ¿Qué día? Su segunda venida. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida, su parucia, su gobierno venidero. Hermano, querido oyente, si tú esperas en verdad al Señor, tu vida dará evidencia que lo esperas. El Señor me dará la corona de justicia por esperarlo. Y esto es personal. Pablo no dice, el Señor le dará la corona de justicia a todos, sea que lo esperen o no lo esperen. No, Pablo dice, le dará la corona solo a los que esperan. No es a todos. Porque puedes decir ser creyente y no esperar la venida. Eso nos convierte en creyentes nominales, en insensatos, faltos de sabiduría. La evidencia clara que estás esperando al Señor es porque te has preparado. Y esto es personal, hermanos. Mira, escucha esto. A veces decimos que lo esperamos, pero nos cuesta tanto trabajo ser fiel a los cultos. En lo más básico. Buenas noches. En aquello que es de kindergarten, hermanos. ¿Sí está conmigo? No nos preparamos ni en la oración, ni en la lectura. Y ahorita voy a preguntar, ¿pero qué tal andamos con el versículo que memorizamos la semana pasada? ¿Lo memorizaste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un devocional con el Señor? Donde te sentaste meditando en su venida, arrepintiéndote de tu pecado. Hola. ¿Cuándo fue la última vez que serviste al Señor? Vaya a Mateo 25:11, por favor. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Escucha esto, hermano. Esto es semejante a lo que Jesús dijo. Porque vendrán muchos en aquel día y me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre profetizamos, en tu nombre iba a la iglesia bautista Corandeo, en tu nombre hacía esto, en tu nombre hacía carnitas. Pero les dirá, ¿quién eres? No te conozco. Apártate de mí. Quítate. Y yo les diré, apártate de mí, no te conozco. Hermanos, el clamor será aberrante. La Biblia dice que allí, en ese preciso momento, será el lloro y el crujir de dientes. Ver al esposo y no estar con él. Mateo 25:12, por favor. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, es decir, en verdad te lo digo, no te estoy mintiendo, no te conozco. ¿Quién eres? Oh, soy la amiga de la novia. No te conozco, apártate. En otros pasajes les dice, apártate de mí, obrador de iniquidad. Toda persona que no se prepara para su venida, consecuentemente, ¿qué es? Un obrador de iniquidad. Y último versículo, Mateo 25:13. Velad, pues, ¿por qué? Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermano, prepárate. Porque de la misma manera que las vírgenes quedaron fuera, así el que no se prepare quedará fuera. No digas, mañana me entrego al Señor, hermano, hazlo hoy. No digas, Señor, el Señor tarda en venir y comienzas a vivir como un incrédulo. Prepárate hoy. Arrepiéntete ya, Cristo está cerca. Maranata, Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Tú estás esperando su segunda venida, hermano? Todo ojo le verá y se postrarán y mirarán a aquel que traspasaron y se lamentarán. Allí será el lloro